¿Empezar? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Empecemos ya. Empecemos ya. 1, 2 y 3. Vamos a comenzar Todos tres juntos. este podcast. Abajo El capitalismo. el sionismo. El sionismo. El sionismo. El Museo de Memoria y Tolerancia. Uy, chisme. Pero antes... Comentarios. ¿O no? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Opioide. opioide e interesante. ¿Cómo están, amigos? Nosotros estamos aquí muy, pero muy contentos Bastante de felices. sobremanera y yo un poco enojado. Yo aquí, antes de los comentarios, tengo que venirles a rantear un poquito porque, miren, les voy a tener aquí la definición de lo que es un genocidio, ¿no? Ok. Un genocidio es causar daño físico o mental grave a miembros del grupo, someter deliberadamente a un grupo en condiciones existentes que hayan a acarrear su destrucción física total o parcial. Es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, usando también el sentido figurado. Ok. Pero pues nada más y nada menos, adivina quién no se apega a esta terrible definición. Pues nada más y nada menos que el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, que dicen, y los guías los guías que hacen el recorrido pues, guiado dentro del museo, pues ellos dicen al final que recordemos que lo que está pasando en Israel y Palestina no es un genocidio. Así dice literalmente el Museo de Memoria, los guías del Museo de Memoria y Tolerancia. Yo creo que exhortamos, invitamos y por favor mándenle este querido clip al Museo de Memoria y Tolerancia, donde podemos armar un pequeño debate, ¿no? Donde Historia para Tontos los invita a los directivos del Museo de Memoria y Tolerancia de la familia Cohen, que son los dueños del museo, donde pues podemos platicar con ellos amablemente y que nos argumenten por qué no es un genocidio lo que se está realizando actualmente en Gaza, ya que la última vez que yo fui al museo, me acuerdo que tienen una sala obviamente muy amplia sobre el genocidio judío que cometieron los nazis, ¿no? Que lo conocemos ahora como Holocausto, donde pues básicamente a los judíos se les perseguía por ser únicamente judíos, donde se les encerraba únicamente por ser judíos, donde se les quitaban sus tierras, sus casas y todas sus propiedades únicamente por ser judíos, donde se les expulsó de las tierras donde habitaban únicamente por ser judíos y donde hubo una apartheid en contra de los judíos para posteriormente hacer un genocidio, que es básicamente lo que está sucediendo tanto en la Cisjordania ocupada como en la franja de Gaza. ¿No me creen? ¿No me creen? Pues nada más fíjense los grandes muros que han construido sobre Cisjordania ocupada. ¿Por qué Cisjordania ocupada? Pues porque básicamente existen muchos asentamientos. Podemos ver lo que hacen los Settlers. esos. Ajá. Los colonos israelíes, ¿no? Lo que hacen en la Cisjordania ocupada, quitando cada vez más casas. De hecho, apenas hubo un raid en contra de muchas familias palestinas. No, donde y murieron. hay pinches foros en los que hay exposiciones en las que puedes ir tú y no, o sea, para empezar no puedes entrar si no eres israelí y no eres judío, en donde adentro pues están todas las fotos de los desarrollos en los que puedes invertir que están dentro de la Cisjordania ocupada. Claro, y de hecho apenas fue, me parece, ayer, en lo que fue de ayer para hoy lunes 30, domingo 29, arrojaron panfletas en el norte de Gaza para decirle a la población que por favor se vaya, ya que van a bombardear el lugar. Y aparte bombardearon un lugar comunitario donde se reparte comida, asesinando a 80 personas. Solamente entre domingo 29 y lunes 30 de junio. Sí. Entonces, mis estimados museos de memoria y tolerancia, eso no es muy Tolérame tolerable. esta, hijo de tu puta sí, no madre. mames, ¿qué pedo, güey? ¿Qué Voy pedo, a hacer güey? un video de 10 cosas que están sucediendo en Gaza y que el Museo de Memoria y Tolerancia no nos enseña. Hay que ir, mira, o sea, yo me enteré de esto por varios ya videos de TikTok de personas que han ido y que han dicho, oye, güey, pues yo salí del museo emputadísimo porque pues el guía al final del recorrido nos recordó casi de que lo que estaba pasando en Israel y Palestina no era un genocidio, ¿no? Aunque al inicio del museo
tienen una pared muy grande en donde se encuentra la definición de genocidio, ¿no? Es como de, güey, no me puedes decir que es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad cuando estás haciendo exactamente lo mismo y al final del museo me dices que no es cierto. Entonces, yo me he enterado de esto por varios videos de TikTok. Tampoco, o sea, no he ido yo a que me conste esto, pero estaría interesante ir a pararnos ahí a ver. Estaría interesante asistir al museo. A ver, también mucha gente puede hablar por hablar. Entonces, ¿por qué no también podemos asistir nosotros al museo? A confirmárselos. A confirmar eso y ya se los diremos en un podcast si salimos emputadísimos. Emputadísimos porque... O sea, así como de, ok, están haciendo un cambio, pero Museo de Memoria y Tolerancia, si ustedes son un museo que justamente promueve la memoria y la tolerancia, recuerden que el pueblo palestino ha sufrido desde 1947 con la implementación del Estado de Israel bajo el sionismo. Exacto. Que ya saben, lo recordemos. Arriba los judíos, abajo los sionistas. Abajo los sionistas. Que de hecho creo que estábamos platicando en el capítulo pasado fuera del aire que este dato increíble de los primeros ministros israelíes que han cambiado sus nombres junto con el país y la región actual, pues para como encajar un poco dentro de del discurso sionista, ¿no? De que todos somos de aquí pertenecemos y demás. Entonces, pues, si ustedes conocen un poquito sobre política internacional, recordarán estos bonitos nombres de los primeros ministros. Por ejemplo, tenemos al famosísimo David Ben Gurión, hermoso el Ben Gurión, que su nombre original era David Grun, que era polaco, era un apellido polaco, ¿no? El Moshe Sharet, su nombre original era Moshe Shertok, que era Gerson, del Imperio Ruso, de Ucrania. Gerson, exacto. Golda Meir era Golda Mavovich. Era de Kiev. O sea, su apellido es de Kiev. Ucraniano. Muy ucraniano, exacto. Levi Eshkol era Levi Shklovnik, que era del Imperio Ruso, igual ucraniano, ¿no? Yitza Shamir era Iksha Yesernik, que era del Imperio Ruso de Bielorrusia, su apellido, ¿no? Simon Pérez, era Shimon Persky, de Polonia, de Bielorrusia, y Ehud Barak, que era Ehud Brog, mandato británico de Palestina, y él es el único que tiene apellido israelí. O sea, no sé, güey, a mí me cuesta mucho trabajo eso que dicen como es que somos el pueblo elegido de Dios, ¿no? Y así como de, güey, o sea, no me imagino así Dios bajando y es como, tienen que hacer 3 cosas en la vida: amar al prójimo, respetar la vida, matar palestinos. Matar palestinos, exactamente. Y Dios dijo en la Torá. Y de hecho ni siquiera el nombre de Netanyahu es el de Netanyahu, ¿no? ¿Cuál es su nombre verdadero? No, espérame. Netanyahu ya era hebreo. No, se cancela todo. Se cancela todo. Sí, pero a veces usó el nombre de Ben Nitai como una versión simplificada y más fácil de pronunciar para los angloparlantes. A huevo. Y pues ahora sí, antes de empezar, yo le venía contándote. Eso, tengo que decir que Échale. ya hay un vuelo directo de Buenos Aires a Tel Aviv. Me estaba chismeando. Viva un la argentino, libertad, güey. Carajo. Ajá. Me estaba chismeando un argentino, güey, que ahorita les quieren dar concesiones a los israelíes en la Patagonia, güey. Y yo, ¿otra vez? Otra Eso ya vez, lo güey. hicieron en 1945. Eso lo platicamos en el primer capítulo de Historia para Tontos, güey. ¿Cuántos llevamos? Y a ver, para ustedes, porque ya han aparecido también comentarios de que, güey, ya dejen de hablar de Israel y Palestina, güey, no lo vamos a dejar de hacer hasta que esto pare, ¿sabes? Así Porque es nuestra manera de poder aportar a lo que está pasando en el mundo. Y no es así como que digas que desaparezca Israel. O sea, sí es un estado ilegítimo que no debería de existir, pero ya existe. Pues ya existe. Lo único que tiene que hacer es básicamente respetar las fronteras, dejar de invadir y hacer un genocidio. O sea, es muy sencillo. Llegar a un acuerdo, güey, paz. Llegar a un acuerdo es muy sencillo, güey. Y si ya los palestinos no quieren la paz tras hacer esos acuerdos, pues ya es pedo de los palestinos, ¿no? Pero pues ahorita, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el pedo, güey? O sea, respeten los tratados de 1947, güey, donde era mitad y mitad y ya, güey, y ya. O sea, no es tan difícil. No, si nosotros pudimos respetar más o menos los tratados de Guadalupe Hidalgo, donde perdimos el 53% del territorio y en el cual ahorita habitan 43 millones de mexicanos, también se puede hacer. Sí. Y mire, sin guerras, carnal. Sí, literal. Literal. Sin agarrarnos a catorrazos. Y antes de empezar con esta bonita segunda parte de la primera parte de la guerra del opio, yo les quería platicar a ustedes sobre la teoría del monstruo de la pizza, güey. Ok.
La teoría de, bueno, el Pizza Monster Theory o la teoría del monstruo de la pizza, ¿no? O sea, cuando tú conoces a una persona nueva, ¿no? Cuando conoces a un extraño, en tu cerebro no hay un precedente sobre esa persona, ¿no? Como que entras con la mente abierta para, pues, empezar a guardar información sobre esa persona para saber cómo interactuar con ella en un futuro, ¿no? Entonces, imagínate que tú empiezas un nuevo trabajo, ¿no? Empiezas un nuevo trabajo y pues vas a la primera reunión donde te van a presentar a todos y llegas con justo la mente abierta para conocer a las demás personas, ¿no? Y poco a poco te vas haciendo como una imagen mental de cómo tratar y cómo son esas personas, ¿no? Imagínate que tú y yo no nos conocemos, empezamos a platicar y poquito a poquito yo me estoy haciendo una idea de cómo es Teca, ¿no? Cómo es Teca en mi mente y demás, ¿no? Ahora, imagínate que pasa el siguiente caso hipotético, ¿no? Tú llegas un día y te dicen, oye, Teca, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión para que conozcas aquí a todos en la empresa o a las personas que te faltan. Tírame paro a pedirnos unas pizzas, ¿no? En la reunión. Entonces, tú llegas, pides las pizzas y demás, pero ese día se te hace tardísimo, se inunda tu coche, se te ponchó la llanta, llegas así... Tú estuviste 4 horas parado en el coche, llegas hasta malhumorado, entonces pues llegas, conoces a las demás personas y ves que pues al final del pasillo está la mesa con las pizzas, ¿no? Y pues tú pediste las pizzas para que alcanzaran pedazos para todas las personas. Pero ¿qué pasó? Sobra un pedazo de pizza, ¿no? Y pues tú pues en tu mente dices, bueno, pues güey, o sea, ya todos comieron pizza, güey, yo pedí las pizzas, güey, estoy cansadísimo, tengo muchísima hambre, güey, no creo que pase nada si me como esa última pizza, ¿no? Entonces, pues tú ya te contaste todas estas excusas en tu cabeza como para justificar un poco que esa pizza, pues no que sea tuya, pero que la puedes tomar, ¿no? Entonces tú llegas y dices, güey, estoy bien cansado, yo pedí las pizzas, yo fui por las pizzas, regresé, se me ponchó la llanta, pues, güey, me voy a comer la última pizza, ¿no? Pero una persona que no te conoce, güey, que no te ha visto nunca jamás en la vida, te vio y vio que en vez de que agarraras un pedazo de pizza que te correspondía, agarraste 2, ¿no? Ok. Que esa es como como el ejercicio del monstruo de la pizza. ¿Qué pasa, no? O sea, justo cuando tú tienes pues todas estas justificaciones para tu actuar, como que puedes justificar un poco tus acciones pensando en que son buenas, más morales, menos morales, por tu experiencia, ¿no? Pero para la otra persona, tú eres el monstruo de la pizza, güey. Tú eres el güey que se paró, que agarró una pizza y abusó de todos los demás, güey. Pero él no sabe que tú fuiste por las pizzas, güey. Él no sabe que, que te ponchaste que no sabe que no desayunaste por ir por las pizzas, güey. Él no sabe nada de eso. Él lo único que vio es que te llevaste 2 rebanadas de pizza. Que te llevaste 2 rebanadas de pizza, ¿no? Entonces, él ya empezó a crear una imagen de ti, ¿no? Correcta, incorrecta, sesgada, no sesgada. Él ya tiene la imagen del monstruo de la pizza. Entonces, pues tú le conoces a esta persona, empiezas a platicar, pero dices, güey, pues esta persona como que desde la entrada como que ya no me trató tan chido, güey. Como que ya no quiso, como que entró un poco así renuente de mi personalidad, güey. Como que medio me juzgó, piensas, ¿no? Dices, entonces ya te hiciste tú una imagen de esa persona, ¿no? Es juzgona. Que es juzgona porque, exacto, es juzgona, ¿no? Entonces, lo que dice el ejercicio del monstruo de la pizza es de que si tú pudieras conocer la imagen de Teca que vive en mi cabeza, sería muy extraño para ti. Ok. ¿Sabes? O sea, y si yo llegara a conocer a la imagen que tú tienes de Iker en tu cabeza, sería muy extraña para mí. ¿Por qué? Porque te falta el contexto de todas las justificaciones que yo me he dado y todas las justificaciones que tú te has dado a lo largo del tiempo. Ya. Pero ahí te va, güey. Eso es lo más interesante, güey. La versión de Teca que vive en mi cabeza, lo más probable es que sea más cercana al Teca de la realidad que la que vive en tu cabeza. ¿Por qué? Pues porque mi monstruo de la pizza, mi Teca de la pizza, pues nada más está basado en las acciones que has hecho, no en tus justificaciones, no en pues cómo tú cómo tú te justificas las acciones que tomas, sino meramente en tus acciones, ¿no? Y pues lo podemos ver a lo largo de todos los personajes a los que les hemos platicado a ustedes. Por ejemplo, vamos a hablarles de el Fritz, o ¿cómo se llama el de los cohetes? El Weber von Braun, ¿no? Pues ese güey sufrió y fue víctima del monstruo de la pizza, güey. O sea, de que, güey, pues él podrá decir, no, es que yo no soy nazi, güey, porque yo nada más lo hacía para... Güey, la única información que tenemos, hermano, en Cristo, es de que tú fuiste con los nazis y te uniste a la SS, güey. Nos podrás decir o no nos podrás decir, güey, cuáles eran tus intenciones, pero
la información que tienen todos los demás es tus acciones, ¿no? Entonces, pues justo es como para no perder en cuenta que para todos somos monstruos de la pizza, ¿sabes? Porque las personas nada más te juzgan por tus acciones. Entonces, creo que es importante este dilema del monstruo de la pizza para poder entender a todos los personajes históricos, ahora sí, para un poquito unirlo con el podcast de Historia para Tontos. ¿Por qué es importante este dilema del monstruo de la pizza? Es porque, pues, nosotros juzgamos a los personajes de los que les platicamos por la información que tenemos aquí, ¿no? O sea, seguramente Adolf Hitler, el Fritz, el Napoleón, cualquier personaje del que hemos hablado ha sido como, pues, víctima de ser el monstruo de la pizza. Que, pues, justo creo que es un ejercicio importante para, pues, también estar alineadas, que tus acciones estén alineadas con lo que piensas, ¿no? Porque justo tú podrás decir, no, güey, es que ese día yo llegué cansadísimo, yo hice este, pero por lo que la gente te va a juzgar es, pues, porque fuiste y agarraste 2 pedazos de pizza que no te correspondían, ¿sabes? Que creo que es lo importante. Pero si no, les voy a poner en la descripción del capítulo un video que lo explica un poco mejor si les interesa más. O sea, se me hace un poco interesante, güey, porque es algo que vivimos los influencers. O sea, nosotros vivimos bajo el judgment, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión de que... pues ahora que ya me querían funar, ¿no? De que por qué subí una foto con el embajador, ¿no? De Estados Unidos... si supone que somos muy anticolonialistas. Es como, güey, porque estudié Relaciones Internacionales, cabrón. O sea, porque yo estudié para hacer eso, ¿no? No para hacer podcast. Y se me hace muy interesante, güey, porque es como que también viene con esta frase que me decía mucho una maestra en la secundaria de no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Que es como justamente, a lo mejor tienes una manera de actuar, pero tu finalidad es otra. No, pero la percepción tercera es que estás haciendo las cosas terribles. Sí, eres el monstruo de la pizza, güey. ¿No? Ajá, entonces, por ejemplo, ahorita es como de, ¿por qué tomas foto con el embajador que está deportando gente? Y es como, güey, pues, porque puedo. Sí. Porque me invitaron a la fiesta en la embajada. Porque me invitó a su casa, güey. Ajá, güey. Y aparte, pues, porque yo estudié eso. O sea, literal, güey. O sea, yo estudié para poder tener relaciones diplomáticas. Literalmente la carrera se llama Relaciones Internacionales. Y tenemos una clase que se llamaba Relaciones Diplomáticas, Protocolo Internacional, Protocolo Diplomático, ¿no? Etc, etc, etc. Sí, pero la gente no lo sabe. Para la gente no eres el monstruo de la pizza que fue y se tomó una foto con y así como... el enemigo. Ajá, exacto, con el enemigo del mundo. Y es así como, ya quisieran ustedes tomarse una foto con el embajador, culeros, ¿no? Yo, ¿por qué no los vi? ¿Sabes a quién vi, cabrón? ¿A quién viste? A este pendejo, güey. A Verástegui. No. Sí, güey. No. Ahí estaba, cabrón. Ahí estaba Verástegui, güey. Y yo, oh my God, quiero mentarte la madre. Oye, pero es que eso también habla mucho, güey. Güey, a ver. Obviamente habla demasiado, cabrón. Eso habla mucho. Porque estamos hablando de la política internacional. Bueno, a lo mejor también estamos cayendo en el monstruo de la pizza en este momento. No mames, güey. Verástegui fue y le llevó una Virgen de Guadalupe a Donald Trump, güey, para decirle, Cristo está con México. A ver. Sí, a ver, yo me tomé una foto y decir que su esposa me chuleó mi guayabera. Mi guayabera, que estaba chula. Estaba chula, güey. Y fue y ya, o sea, fue como, nice to meet you, Mr. Ambassador. Mr. Ambassador. Mr. Ambassador. Excelentísimo señor, excelentísimo y plenipotenciario señor embajador de los Estados Unidos de América. Y es así como, güey, entonces se me hace interesante eso, ¿no? O sea, porque, güey, si yo me tomo la foto con el embajador es porque, 1, quiero, 2, porque puedo, y 3, porque la neta yo estaba bien emocionado de conocer otro embajador de los Estados Unidos, güey. Sí. Porque no es la primera vez que lo hago. Y también igual como tú, güey. A ver, igual muy anticolonialista, pero trabajaste para los australianos. Exacto. ¿No? ¿Pero por qué? Pues porque hay que comer, carnal. Hay que comer, carnal, ¿no? La neta. Había personas muy interesantes en la fiesta de la embajada. Sí. Lo voy a chismear en un Patreon después. Sí, ¿no? Sí, está muy bueno. Pero bueno, tengan siempre en mente el ejercicio del monstruo de la pizza. En el momento que conozcan a ustedes nuevas personas y quieran tratar de ser lo más objetivos en su actuar, pues recuerden que las personas los van a juzgar por sus acciones más que por las justificaciones de las acciones que toman. Entonces, mira, para no hacerles el cuento más largo, yo digo que dejemos comentarios al final. Porque ya llevamos un ratón. Entonces, ahora sí, empezamos con la segunda parte de la primera parte de las guerras del opio. Y terminamos en el conflicto armado. Pero así, un poquito de manera de resumen de lo que pasó. Te voy a interrumpir. Tenemos que hablar más lento, güey. Eso es algo mucho de los comentarios. Habla más lento. Hablemos y yo voy a hablar más lento. Más lento. Excelente. Entonces, ¿qué había pasado en la parte 1?
En la parte 1, para hacer un resumen, tenemos que recordar que, pues básicamente, y no será el cuento largo, pues el Imperio Qing, la dinastía Qing, prohibió el comercio y el uso del opio en China, debido a que se convirtió en un problema social bastante grande, pero resulta y resalta que el opio era el principal método de ingreso del Imperio Británico y se convirtió, me parece, en que casi la mitad de sus ingresos, ¿no? Por lo que, pues, el Imperio Británico obviamente no le convenía que la dinastía Qing prohibiera el opio dentro de China, porque recordemos que China en ese momento era 1/3 de la población mundial. Entonces, obviamente, era un mercado bastante grande. Era un mercado muy grande, güey. El más grande del mundo, grande, güey, sí. Entonces empezaron a comerciar de manera ilegal. La reina británica, la emperadora británica, la reina Victoria, que chingue su madre. Que chingue su madre, se convirtió en la principal narcotraficante y la primera narcotraficante internacional del mundo. Verga. Ya que comenzaron a, pues, a vender opio de manera ilegal en China. La mera dueña del changarro. Era la mera dueña del changarro. La reina del norte, ya le dijimos. La reina del norte, ya la habíamos bautizado. Ajá, la reina del norte, ¿no? Y bueno, pues lo que sucede es que la dinastía Qing empieza a tener estos problemas, obviamente, porque ya no era solo el Imperio Británico, sino también Estados Unidos comienzan a contrabandear opio dentro de China. Así que China implementa medidas más fuertes para poder combatir el narcotráfico dentro de su imperio, que fue básicamente empezar a declarar la pena de muerte contra los contrabandistas chinos. Al que cacharan. Ajá, al que cacharan. Y luego se metieron a... ¿Te acuerdas que eran las 13 embajadas? Las 12 embajadas. Las 12 embajadas, sí. Bueno, se metieron... No eran embajadas, eran que era el barrio internacional. Sí. El barrio gentrificado. Empiezan a hacer ya decomisos, ¿no? En el barrio gentrificado de... Con los chongs, ¿no? Que nada más eran los únicos que tenían... No, pero ya, o sea, se metieron directamente a las fábricas, güey. A las fábricas para poder decomisar todo el opio que estuviera ahí adentro, y se le avisó al Imperio Británico como a Estados Unidos y a diversas potencias que aquel que metiera opio iba a ser arrestado. Vecino. No declaró la muerte, pero los iban a arrestar porque básicamente estaban violando la ley, y esto generó que tanto los británicos, bueno, principalmente los británicos, empezaran a hostigar de manera militar a los chinos para buscar una intervención militar. O sea, hostigar, directa. yo digo que ya era una invasión, la Pues neta, sí, ya güey, se habían ¿no? metido Y ahí. recordemos que el Elliot, ¿te acuerdas? Pero que para más, ni siquiera a los chinos, era hacia ellos mismos, ¿sabes? Porque te acuerdas que había una flotilla de comerciantes que iban a entrar no iban a comerciar con opio, iban a comerciar con otra cosa. Y la flotilla de Elliot dijo, no, destrúyela, porque si no van a sentar un precedente de que sí se puede comerciar otras cosas. Ajá. Y la hundieron. Ah, sí. Sí, no, pues también los británicos con ellos mismos, ¿no? No dejaban pasar el comercio y decían como, no comercien cosas legales, comercien opio. Sí, porque va a sentar un precedente y luego van a decir los chinos, güey, pues ya viste Entonces cómo se Elliot puede lo que negociar. hace es acercarse a los virreyes y a los gobernantes chinos y darles a saber los objetivos británicos, que era exigir ser tratado con el respeto debido a un enviado real por las autoridades de la dinastía Qing, garantizar el derecho del superintendente británico a administrar la justicia de los súbditos británicos en China, solicitar compensación por las propiedades británicas destruidas, tener un estatus comercial más favorable con el gobierno chino, solicitar el derecho de los extranjeros a habitar y poseer propiedades privadas de manera segura en China, asegurarse que si se confisca contrabando de conformidad con la ley china, que no sufran daño las personas de súbditos británicos que transporten bienes ilícitos en China, es decir, no me mates a mis narcotraficantes. Poner al fin al sistema por el cual los comerciantes británicos están restringidos a comerciar únicamente en Guangzhou. O sea, básicamente queremos comerciar en todas partes, y asegurar islas a lo largo de la costa china que puedan defender y abastecerse fácilmente o intercambiar las islas capturadas por condiciones comerciales favorables. Es decir, estaban básicamente extorsionando a China de te regresamos tus islas. Y les faltó decir, y un café con 2 de azúcar, güey, por favor, güey. Sí, y luego el superintendente Elliot, la manera que, bueno, señaló que si bien la negociación sería de un resultado preferiblemente positivo, no confiaba que la diplomacia tuviera éxito, y escribió: para resumir en pocas palabras, el resultado de esta instrucción veréis, por lo que he dicho, que el gobierno británico exige de la China satisfacción por el pasado y seguridad para el futuro. Prefiere no confiar en la negociación para obtener ninguna de estas dos cosas, sino que hemos enviado una fuerza naval y militar con órdenes de empezar de inmediato a tomar medidas necesarias para alcanzar los objetivos. Básicamente, Elliot dijo como, ya hicimos nuestra propuesta, pero sabemos que las negociaciones no van a dar. Entonces,
por cualquier cosa, ya mandamos a la Marina Real, ¿no? Por cualquier cosa. Sí, porque aparte sí, o sea, güey, sí, lo que pedían sí estaba bien pasado de lanza. No mames, güey. O sea, no, era irrespetable ese tratado, no sé si tú güey. te acuerdas de historia diplomática, güey, pero después de la Segunda Guerra del Opio comienza el primer tratado sí. desigual, ¿no? Sí. Pero eso todavía falta bastante, porque aquí no se firmó un tratado tan desigual. Tan desigual. Pero el de la Segunda Guerra del Opio estuvo pasado de verga. Pasado de lanza. ¿no? Pero bueno, para comenzar con la guerra, las fuerzas navales chinas en Guangzhou estaban bajo el almirante Wang Tianpei, que había combatido a los británicos en Chuempi, porque recordemos que en Chuempi estaban las fortificaciones que los británicos bombardearon, ¿no? El ejército y las guarniciones del sur de la dinastía Qing estaban bajo el general Yang Fang. El mando general recaía en el emperador Dao Wang y toda su corte, y el gobierno chino creyó inicialmente que, al igual que diversos casos anteriores, los británicos habían sido expulsados con éxito. Porque recordemos lo que nos dijo Iker el podcast pasado, una de las principales fallas de la dinastía Qing fue que los generales le decían al emperador que habían triunfado en las batallas. Vamos bien, bro. Que habían triunfado en las batallas cuando habían sido derrotados en todas partes. Sí, cuando se los habían sapeado, güey. ¿no? Entonces, pues los chinos pensaban que les iba de huevos. Se hicieron pocos preparativos para una represalia británica y los acontecimientos que condujeron al estallido de la guerra chino-Sij en 1841 se considera un motivo mayor de preocupación. Porque en ese entonces los chinos y los Sij en la parte de la India también se estaban agarrando a catorrazos, ¿no? Sí. Entonces fue como, si expulsamos a los británicos, están muy lejos. Aplicaron la de las Malvinas, güey. Ya. Están muy lejos, güey. ¿Tú crees que van a venir hasta acá? No creo. Por lo que, pues... al quedarse una base de operaciones importante en China, los británicos retiraron sus buques mercantes en la región, manteniendo la escuadra china de la Marina Real Británica en las islas cercanas al Río de la Perla, porque recordemos que los chinos prohibieron ya todo comercio con los británicos, ¿no? Que es la excusa excelente. Perfecta. Sí, lo que estaban buscando, Exacto. literal. El Elliot seguramente dijo como... Los británicos decidieron que la guerra no se libraría como un conflicto a gran escala, sino como una expedición punitiva. ¿Quién hizo una expedición punitiva hace 2 años, mi querido Iker? No lo sé. Rusia, en Ucrania. Rusia en Ucrania. Rusia en Ucrania es una expedición punitiva que es, no vamos a invadirlos, nada más vamos a castigarlos. Y a ver qué pasa. También una expedición punitiva fue la que hicieron los franceses en México en la guerra del 5 de mayo. Ya. ¿No? ¿Sí, 5 de mayo? Sí. Sí. 5 de mayo. Sí, 5 de mayo. No, porque cuando Napoleón III mandó a los primeros soldados en una expedición punitiva, o sea, nada más para ir a tantear el terreno, Sí. para checar. Es por eso que, pues, en la segunda batalla del 5 de mayo nos partieron la madre. El superintendente Elliot permaneció a cargo de los intereses británicos en China, mientras que el comodoro Gordon Bremer lideró a los Royal Marines y la escuadra china. El mayor general Hugo fue seleccionado para comandar las fuerzas terrestres británicas y fue ascendido a comandante general de las fuerzas británicas en China. Y el costo de la guerra sería pagado por el gobierno británico, no por la East Indian Trading Company. Ya, o sea, ya se involucraron de lleno. Dijeron, porque recordemos que a la Indian Trading Company le habían quitado el monopolio de las drogas. De las drogas y de muchas otras cosas. Ahí del control de la India. Pero le dijeron a la Indian Company, si ustedes invaden China en esta expedición punitiva, nosotros financiamos el proyecto, ¿no? Sí. Ustedes agárrense a zapes, nosotros les damos las armas. Algo muy británico. Algo muy británico. Y según la carta de Lord Palmerston, los británicos elaboraron planes para realizar una serie de ataques a puertos y ríos chinos. Los planes británicos para formar una fuerza expedicionaria se iniciaron inmediatamente después de la votación en enero de 1840 y se reclutaron varios regimientos de infantería en las islas británicas y también se aceleró la finalización de los barcos que ya estaban en construcción. O sea, esos güeyes ya tenían preparado todo. Sí. Nada más necesitaban la excusa perfecta. La India británica se había estado preparando para una guerra desde que se supo que el opio había sido destruido, ¿no? Y se habían reclutado diversos regimientos de voluntarios bengalíes para completar las fuerzas regulares del ejército británico de la India y la Compañía de las Indias Orientales. En términos de fuerza naval, los barcos destinados a la expedición estaban estacionados en las colonias remotas o en reparación y finalmente se enviaron órdenes a Sudáfrica Británica y a Australia para enviar barcos a Singapur, que iba a ser el punto de encuentro asignado para la expedición. Sí. O sea, güey, imagínate que eres un vato de Sudáfrica, así que estás así chill,
y te dicen como de, oye, carnal, pues el imperio se va a la guerra otra vez. ¿A huevo? ¿Contra quién? ¿Contra los franceses? No. ¿Contra los alemanes? Tampoco. Ya sé, el imperio austrohúngaro, ya sabía que esos malditos eran unos traicioneros. Tampoco, carnal. ¿Los rusos? No. Entonces, ¿a dónde voy, güey? A China. A China. ¿Qué, güey? ¿Qué verga es un China? Sí. ¿Y cómo se come? ¿Y cómo se come? La Marina Real Británica adquirió varios vapores y los asignó a la expedición como transportes. El clima veraniego inusual de la India y el estrecho de Malaca ralentizó el despliegue británico y existieron varios accidentes durante la primera expedición, pero cabe destacar que 2 navíos de línea de 74 cañones de la Marina Real Británica se pretendían utilizar contra las fortificaciones que quedaron fuera de combate debido a diversos daños, lo que generó muchos retrasos en la invasión. O sea, ya estaba planeada, pero iba bastante lenta. No, y aparte recordemos, ay, güey, ya se fue. Perdonen ustedes. Perdonen ustedes. No, y recordemos que pues el coco siempre de China y de Rusia, que están ahí los vecinitos, siempre ha sido el acceso al mar, ¿no? Uh-huh. Y pues en esta movida bélica, pues justo por ahí le entraron los británicos, porque pues era nada más cubrir el acceso al Río de la Plata, que nada más y nada menos te da acceso a todo China. O sea, literal. Güey, yo la neta no me imagino, o sea, digo, ahorita los acorazados tienen más cañones, ¿no? Sí. Pero imagínate en ese tiempo, güey, ser un chino y llega un barco que le caben 1,500 personas y 74 cañones, güey. No mames, así de, jaja, sí. Yo tengo una chalupa. Sí, los míos son de madera y si no sopla el viento no caminan. Y bueno, finalmente los británicos en junio de 1840 lanzaron un ultimátum exigiendo a la dinastía Qing el pago de una compensación por las pérdidas sufridas por la interrupción del comercio y la destrucción del opio, pero fueron rechazados automáticamente. Fue como de, a ver, güey, tienes un chance. Chicle pega, güey. Chicle y pega. Nos debes un chingo por el narcotráfico. O sea, por nuestras actividades todo lo que ilegales. Destruiste me lo tienes que pagar a mí, güey. Y aparte, pues perdimos dinero porque no nos dejas comerciar. Entonces, páganos todo. Páganos todo y no hay guerra. Y déjanos seguir metiendo opio de manera ilegal. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Me parece a mí fabuloso. Y los chinos dijeron, no. ¿Vas o no vas con boletazo? No, ma, ¿cómo ves este güey? ¿Cómo ves este pelado, güey? No me deja contrabandear cosas. Sí. Pero bueno, finalmente la Fuerza Expedicionaria lanzó un asalto naval y terrestre combinado en el archipiélago de Chusan. Uh-huh. La isla de Chusan, la más grande y mejor defendida de la isla, fue el objetivo principal del ataque, ¿no? Para tomar el puerto vital de Dinghai. Cuando la flota británica llegó a Chusan, Elliot exigió la rendición de la ciudad y el comandante de la guarnición china lo rechazó de inmediatamente, afirmando que no podían rendirse y que tenían y cuestionando qué razón tenían los británicos para acosar a Dinghai. Así como de, güey, ¿por qué vienes? Porque no nos dejas comerciar opio. No, y aparte no nada más porque no nos dejas comentar opio, porque el plan inicial del Elliot era ir a meterse a los catorrazos a Cantón, directamente a Cantón, ¿no? Pero pues como las fuerzas chinas en la provincia de Cantón eran pues, bastante más grandes y eran considerables, pues dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor vámonos a Chusan. Y pues justo como dado que la costa de Cantón estaba bien defendida, los Elliot decidieron enviar una confrontación directa a la zona de Chusan. Sí, y bueno, la lucha comenzó y finalmente una flota de 12 pequeños juncos fueron totalmente destruidos por la Marina Real Británica y lograron descender en Chusan. Los británicos capturaron la ciudad tras un intenso bombardeo naval el 5 de julio que obligó a los defensores chinos a retirarse y los británicos ocuparon el puerto de Dinghai para prepararlo como punto de partida para ir a todo China. Sí, pero una epidemia de peste irrumpió el acuartelamiento y finalmente solo quedaban 1,900 de los 3,300 hombres que habían ocupado el puerto, los cuales estaban totalmente incapacitados, ¿no? Se estima que 500 soldados británicos murieron de enfermedades. Entonces sí fue como, güey, aplicaron un Veracruz, güey. Pues allá hay malaria, déjalo. No hay pedo, güey. No le saben a los moscos, va a dar fiebre amarilla. No le saben a los moscos estos güeyes. Finalmente, la flota del norte navegó hacia el río Hai, donde Elliot personalmente presentó la carta de Palmerston al emperador, a las autoridades de la dinastía Qing, donde un funcionario manchú de alto rango
que fue seleccionado para reemplazar al virrey Liang Wang, después de que este último fue despedido por el fracaso para resolver la situación del opio. Sí. Le fue bien, güey. Pues sí, justo, güey. Porque aparte, ese güey fue el que le estaba mintiendo al emperador, güey. Sí, justamente. De todo lo que está sí, los corrimos. Sí, le metimos una vergüenza, güey. Sí, ya huevo. no van a regresar. Sí, Además, dejamos algunos vivos para que avisaran así. Ajá. A finales de la primavera de 1841 llegaron refuerzos de la India para preparar la ofensiva contra Guangzhou. Una flotilla de transportes llevó 600 hombres más con entrenamiento profesional para elevar la moral británica. Porque, a ver, eran puros pelados de las colonias que habían contratado para pelear en nombre de una reina que los había sometido. Ajá, sí, justo. Esos güeyes ni acaso, ni eran británicos seguros. Uh-huh. Posteriormente, los soldados de la dinastía Qing estaban siendo derrotados, sumado a la llegada del Némesis al puerto de Macao, donde resultó una ola de apoyo pro-británico en la ciudad, y muchos oficiales de la dinastía Qing fueron expulsados o asesinados. Portugal se mantuvo neutral en el conflicto, pero tras la batalla se demostró dispuesto a permitir que los barcos británicos atracaran en Macao, lo cual les otorgó a los británicos un puesto de operación. Obviamente, güey. O sea, obvio, a ver, güey, sí, pues sí. Portugal, como escuchamos anteriormente, era el único güey que podía comerciar libremente con China, y por eso se había negado al principio de que justamente de los barcos mercantes estuvieran en Macao. Pero, güey, obviamente si ves que ya llegaron los británicos con toda la bola, pues dices... A ver, güey, no soy pendejo, güey. Sí. Sabemos que le van a partir su madre a los chinos. Se ve a leguas. Sí, ¿no? yo me quiero meter a ese bonito tratado que van a hacer después, güey. Claro está. Sí, obviamente. 5 meses después de la victoria británica en Chusan, los elementos de la expedición navegaron hacia el sur, rumbo a Jumen, conocido por los británicos como La Bogue. Ya que pues justamente querían empezar ya a hacer otro tipo de negociación para evitar una guerra a mayor escala, la cual obviamente no funcionó. Sí, no, claro que no. Justo, y aquí ya vamos por 1841, si se preguntan en qué fecha estamos. Justo ya llegamos para la campaña en el Río de las Perlas. Así es. O sea, ya mero recordemos que era el río que entraba en China. Sí, o sea, literal. Aquí lo penetraba. Lo van a ver aquí en pantalla. Bueno, lo sigue penetrando. Lo sigue penetrando, de hecho. Entonces, que de hecho, justo mientras los británicos atacaban en Chusan, el almirante Wang Taipei reforzó la defensa del estrecho Humen, que era tradicionalmente llamado Boca Tigris por los europeos, ¿no? Que daba acceso al brazo del Río de las Perlas que pasa por Cantón. Recordemos que Cantón era como el último bastión de los chinos, donde más fuerzas tenían, ¿no? Y pues Wang Taipei llevaba reforzando Humen desde el asunto de Napier en 1835. O sea, ya llevaban reforzando esa ciudad pues unos 6 años mínimo, ¿no? Y los chinos sospechaban que los británicos intentarían atacar el canal para lograr acceder a Cantón. O sea, estos güeyes ya se le estaban oliendo, ¿no? Porque sabían que en Cantón era justo el último bastión que tenía que caer. Y pues el estrecho de Humen estaba dominado por 2 fuertes que bloqueaban el tránsito del río y estaban guarnecidos con 3,000 soldados y 306 cañones. O sea, sí estaba un poquito más peligroso para los británicos entrar de lleno, ¿no? Así de que, pues justo por los cañones, ¿no? Pero para cuando la flotilla británica estaba a cargo de Bremen, estuvo lista para atacar, los chinos habían desplegado unos 10,000 soldados. A comparación de los 3,000 chinos que estaban ahí. Entonces, pues King para defender Cantón y sus inmediaciones. O sea, digamos que ahí fue como lo último que tiene que caer antes de que lleguen ahora sí a Cantón. Entonces, la flotilla británica inicia el ataque en enero de 1841 con el bombardeo de la guarnición del Chuempi. Y pues los chinos responden con un grupo de burlotes incendiarios que los británicos fácilmente evaden. Así, güey. Así como de, güey, no mames. Hazte para allá. Ahí viene un barco que se incendia. Hazte para allá. Ajá, sí. Los nuestros son de metal, idiota. Sí. No son de madera. No, sí eran de madera, güey. Pero pues madera más chida. Sí, güey. Entonces, pues justo los chinos responden con los burlotes incendiarios que los británicos evaden. Y pues el 7 de enero de 1841, Bremer logra una victoria decisiva en la segunda batalla de Chuempi. O sea, ya los británicos les metió les agarraron una riatiza, ¿no? Entonces, justamente tengo los números, güey. Los chinos tenían 15 juncos, 2,000 hombres y 2 fuertes. Y los británicos 3 navíos de línea, 3 fragatas de remo, una corbeta, 2 balandras, un quiche bomba y 3 cañones con 1,500 hombres. Y los chinos perdieron 277 muertos, 467 heridos, 100 capturados, 11 juncos destruidos, 191 cañones capturados, 2 fuertes capturados. Y los británicos perdieron 38. Y al emperador le dicen,
todo salió que era increíble. Jefe, usted no se preocupe, vamos bien. Va bien, jefe. Bien, usted no se preocupe, ¿Seguro? va bien. Sí. Para mí que le caía mal al emperador Sí, ese, güey. pero recio, güey, no mames, güey. Eso fue una súper mala movida, Sí. ¿no? Después de la batalla de Chuempi y la gran derrota de los chinos, conociendo el valor estratégico delta del Río de la Perla para China y consciente que la superioridad naval británica hacía improbable una reconquista de la región. Sí, no. Porque, güey, a ver, el Junco era así un barquito chiquito, güey. O sea, puedes, a ver si lo pones acá, güey. Pero un barco chiquito, güey. Y un barco de línea era un barco gigantesco, güey. Con Sí, 74 cañones y pon tú que el Junco tenía 6. ¿No? O sea, ¿vieron Piratas del Caribe cuando de repente llega así el Comodoro? Llega el Comodoro con un pinche barco gigantesco, con un vergo de cañones, güey. Esos eran los cañones de línea. Y los Juncos eran los que utilizaba esta... ¿Cómo se llamaba? güey? Pinche barcote Sí, gigante, cabrón. Y los Juncos güey. eran este barquito que utilizaban los... Ay, ¿Cómo se llamaba la vieja? Lynch, algo así. No, la reina pirata. La reina pirata, sí. Ajá, sí, que sí. le dan así un barquito así chiquito, estilo chino, ¿no? Ajá. O sea, mal, güey. Mal. Obviamente les iban a dar una putiza. Ching Shi. Ching-Shi. La reina pirata. Ajá. Pero bueno, el 21 de enero se reúnen Kishan y Elliot para poder negociar que se siguiera extendiendo la guerra y redactaron la Convención de Chuempi, un documento en que ambas partes esperaban poner fin al conflicto. La convención establecería derechos diplomáticos iguales entre Gran Bretaña y China e intercambiarían la isla de Hong Kong por Shushan. Facilitaría la liberación de los ciudadanos británicos náufragos y secuestrados retenidos por los chinos y reabriría el comercio de Guangzhou para febrero de 1841, para el 1 de febrero. Ya. O sea, básicamente ya les dijeron como de, güey, lo que queremos es una embajada y Y todo lo de los tratados y anteriores derechos que no comerciales. quisiste. Ajá, justamente. Y todo lo que ya habíamos dicho que no quisiste, ¿no? Y Sí. tópate esto, güey. Y también establecía, China también se comprometía a pagar 500,000 libras esterlinas de indemnización por la incautación del opio en 1838, güey. Y también, pero eso es algo muy curioso y bastante importante de mencionar, el estatus del comercio del opio no llegó a una resolución, pero se dejó abierta a discusión. Y bueno, a pesar del éxito de las negociaciones entre Kishan y Elliot, ambos gobiernos respectivos se negaron a firmar la convención. El emperador Doangong se enfureció porque el territorio Qing sería entregado en un tratado que había sido firmado sin su permiso y ordenó el arresto de Kishan, que más tarde fue sentenciado a muerte, pero la sentencia fue eliminada por Lo mandaron a recoger basura. No. Por un servicio ¿cómo se llama? militar. Es Por un que es tribunal conmutada militar. por servicio militar, pero Ajá. ¿cómo se llama? Bueno, los militares negaron ese pedo. Sí. Y Lord Palmerston La ley marcial, casi. Ajá, no. Lord Palmerston retiró a Elliot de su puesto y se negó a firmar la convención, queriendo que se le obligara a los chinos a hacer más concesiones según sus instrucciones originales. Es decir, que hicieran el opio legal. O sea, todo muy bien. O sea, el emperador se emputó, güey, porque les iban a quitar la isla de Hong Kong. De Hong Kong, güey. ¿No? Y el Palmerston se enojó porque no logró la legalización del opio, ¿no? Entonces fue como de, quítame estos dos pendejos, ¿no? El breve interludio de la lucha terminó a principios de febrero después de que los chinos se negaran a reabrir Guangzhou al comercio británico y el 19 de febrero el barco Nemesis fue atacado desde el fuerte de la isla de North Wanton, que provocó una respuesta británica. Por lo que los comandantes británicos ordenaron otro bloqueo del río de la Perla y reanudaron sus operaciones de combate contra los chinos. Sí, dijeron, güey, mejor nos seguimos agarrando vergas y a ver qué les podemos sacar después, güey. Justo. El almirante Tianpei murió en acción durante los combates del 26 de febrero y los británicos destruyeron un fuerte Qing cerca de Paunzón y capturaron el pueblo de Whampoa, que fue una acción de amenaza directo hacia, pues, Cantón, básicamente. Sí, ¿no? justo. Luego, el superintendente Elliot, que desconocía de su destitución, y el gobernador general de Guangzhou declararon una tregua 3 días el 3 de marzo, y entre el 3 y el 6 las fuerzas británicas habían evacuado Xuanzan, según la convención de Chuempi, para llegar al río Perla, ¿no? Y los chinos recibieron 30,000 hombres de refuerzo. O sea, básicamente, güey, ni el enviado de la dinastía Qing ni Elliot sabían que estaban destituidos, güey. Ellos estaban que ya no estaban jugando, Recordemos güey. que en ese momento no podías mandarles WhatsApp. No había internet. No había internet, No había ¿no? manera de saber. Hasta 2 semanas después que llegaba un cabrón en la lancha. ¡Ey, güey, que ya no! ¡Bájate de ahí, Tú güey! ya no eres jefe. Pero los combates continuaron en otros Sí, lados, en ¿no? otros lados. O sea,
Y la verdad, pues, güey, les fue muy mal a los chinos, güey. O sea, neta, los británicos capturaban o destruían diversos barcos, cañones, equipo militar chino, destruyeron 9 juncos, 6 fortalezas, tomaron y destruyeron 105 cañones, ¿no? En la expedición Broadway, donde, pues, básicamente los chinos tenían derrota tras derrota tras derrota, güey. O sea, y es que también los chinos no tenían esta superioridad militar, güey. Sí, no. O sea, ellos tenían lo que se les vendía, y punto que lo vendían los británicos, o lo vendían los rusos, güey, pero pues también les vendían pura pendejada, ¿no? No, y más incomunicados, porque, o sea, justo ya, ahorita que ya destituyeron a los 2 generales, pues justo aquí fue cuando China dijo, ala, ya llegaron estos güeyes, todo lo que habían dicho era mentira, no los detuvimos y ya están aquí a la hasta la vuelta de la esquina. Sí, a la vuelta de Cantón. ¿No? Entonces, se ordenó a comerciantes chinos que retiraran toda seda y té de Cantón para obstaculizar el comercio y se prohibió a la población local vender alimentos a los barcos británicos en el río de la Perla. El 16 de marzo, un barco británico que se acercaba a un fuerte chino bajo bandera de tregua fue atacado a tiros, lo que llevó a los británicos a incendiarlo con cohetes. Estas acciones convencieron al Elliot de que los chinos se estaban preparando para el combate y tras el regreso de los barcos de la expedición de Broadway a la flota, los británicos atacan Cantón el 18 de marzo, tomando las 13 fábricas con muy pocas bajas e izando bandera británica sobre las fábricas británicas. Acuérdense que las 13 fábricas, si eran 13, güey, sí. Las 13 fábricas eran básicamente el barrio internacional donde se realizaba todo el comercio entre Europa y China, güey. Sí. Entonces, imagínate el putazo, güey, para los chinos, ya se te quita todo el comercio que es tu principal ingreso. Sí, sí, sí. Tras varios días de nuevos éxitos militares, las fuerzas británicas dominaron las tierras altas alrededor de Cantón y se declaró otra tregua el 20 de marzo. En contra del consejo de algunos de sus capitanes, Elliot retiró la mayoría de los buques de guerra de la Marina Real río abajo hacia la boca del Tigris. En señal de buena fe. En señal de buena fe. Dicen por ahí, dicen por ahí. Posteriormente, a mediados de abril, Yishan, que fue el sustituto de Liang Wang y primo del emperador Dao Wang, llega a Cantón. Declaró que el comercio debía mantenerse abierto, envió emisarios a Elliot y comenzó a reunir recursos militares a las afueras de Cantón. El ejército Qing, acampado a las afueras de la ciudad, alcanzó a los 50,000 hombres y el dinero obtenido con la reanudación del comercio se invirtió a reparar y ampliar las defensas de Cantón. Se construyeron baterías de artillería ocultas, se desplegaron soldados chinos y se armaron a cientos de pequeñas embarcaciones fluviales para la guerra. Estamos hablando de barquitos, güey. Sí, o sea, le dijeron, bueno, pasa a comerse y todo ese dinero se va a comprar barquitos. Pero chingos, cientos de barquitos, güey. Cientos de barquitos. Construye un barco gigante, cabrón, por favor, güey. Ese barquito, ¿qué le cabe? Un cañón y 3 personas. Sí, o sea, que no saben usarlo. Desaparecen, entonces se construyen las baterías de artillería a lo largo del río y desplegaron las tropas chinas en Whampoa y las islas del estrecho de Humen, ¿no? Un edicto para ese momento del emperador Dao Wang ordenó en ese momento el exterminio de los rebeldes y Yishan dio órdenes de expulsar a los británicos del río de las Perlas. O sea, literal dijeron, ya con el dinero que nos dieron los británicos mientras volvía a empezar el comercio, vamos a ponerlo en acción y ahora sí van de regreso para donde estaban, ¿no? Entonces, esta orden la filtraron a la comunidad británica de Cantón, que sospechaban las autoridades chinas por el evidente refuerzo de las defensas de Cantón. Y ya para mayo de 1841, muchos Hong ya no estaban en Cantón. O sea, las personas que se encargaban de comerciar con los británicos, pues, güey, patitas, ¿para qué las quiero? Aquí se va a armar la gorda, vámonos, ¿no? Entonces, lo que acrecentó el temor a un recrudecimiento de las hostilidades, ¿no? O sea, como que la gente ya pensaba que iban a regresar los catorrazos, ¿no? Entonces, se extienden los rumores de que buceadores King estaban taladrando los barcos británicos. Qué loco, ¿no, güey? Sí, y de que los chinos habían preparado una flota de burlotes contra la Marina Real Británica. Los burlotes, para los que no sepan, hagan de cuenta que eran básicamente barquitos llenos de explosivos, que cuando pegaban contra el barco, explotaban. Y la finalidad era alentarlos, hundirlos o quemarlos. O quemarlos, ¿no? Sí, justo. En la noche del 21 de mayo, los Qing lanzaron un ataque nocturno coordinado contra el ejército y la armada británica. Las baterías de artillería ocultas en Guangzhou y el río de la Perla, muchos de los cuales los británicos habían creído haber inutilizado anteriormente, abrieron fuego. Y los soldados Qing retomaron la fábrica británica. Una gran formación de 200 balsas incendiarias o burlotes conectadas por una cadena fue enviada hacia la deriva para que los barcos británicos fueran dañados. Y los barcos pesqueros armados con mosquetes comenzaron a enfrentarse a la Marina Real. Güey, es que escucha esto, güey. Hubo una frase, o sea, tantito antes, güey. O sea, un día antes, güey, el 20 de mayo del Yishan. Tópate esto, güey. Eso pasó el 21 de mayo. El 20 de mayo, güey,
el Jishan emite un comunicado en el que le dice a la gente, ese es un comunicado para la gente de Cantón y a todos los mercaderes extranjeros que sean respetuosamente obedientes y que no se alarmen ni tengan temor ante las tropas militares que se están reuniendo alrededor de Cantón, pues no hay probabilidad alguna de enfrentamientos. Acto seguido, al día siguiente se empiezan los vergazos, o sea, Sí, literal, güey, sí, güey. no mames. Los buques de guerra británicos pudieron evadir el ataque y las balsas perdidas incendiaron el paseo marítimo de Guangzhou, iluminando el río y frustrando el ataque nocturno. Río abajo en Guangpao, los chinos atacaron los buques británicos anclados e intentaron evitar que los barcos llegaran a Guangzhou. Pero habiendo sospechado un ataque y como consecuencia del retraso de su propia ofensiva, el general Gough consolidó a las fuerzas británicas en Hong Kong y ordenó un rápido avance río arriba hacia Guangzhou. Estos refuerzos llegaron el 25 de mayo, los británicos contraatacaron, tomaron los últimos 4 fuertes Qing sobre Guangzhou y bombardearon la ciudad. Lo que hizo que el ejército Qing huyera en pánico tras la toma de las alturas de la ciudad. Los británicos los persiguieron hasta los campos y el 29 de mayo una multitud de 20,000 aldeanos y habitantes de la ciudad atacó y derrotó a una pequeña compañía de 60 cipayos indios que buscaban alimento que se conocería como el incidente de San Juanli. Imagínate, güey. Los cipayos, para los que no sepan, eran una unidad de los británicos que venían principalmente de la India, ¿no? Los cipayos vienen de Sifai, ¿no? Que era una infantería india que estaban armados con mosquetes y eran utilizados usualmente para las conquistas, güey. Pero pues así, imagínate, eras 60 güeyes así, buenas tardes, ¿tienen comida? Y 20,000 güeyes. 20,000 güeyes, chica tu madre, aquí no tenemos comida para ti. La lucha cesó el 30 de mayo de 1841 y Guangzhou quedó totalmente bajo ocupación británica. Sí, ya. Tras la captura de Guangzhou, el mando británico y gobernador general de Guangzhou acordaron un alto al fuego en la región y los términos de paz limitada, posteriormente conocido como el rescate de Cantón, se pagó a los británicos para que se retiraran más allá de los fuertes de Bog, acción que completaron el 31 de mayo. Elliot firmó el tratado de paz sin consultar al ejército ni a la marina, lo que desagradó a los altos mandos británicos. La defensa de Guangzhou fue declarado un éxito diplomático por Jishan y en la carta al emperador escribió que los bárbaros habían rogado al general en jefe que implorara al gran emperador en su favor que tuviera misericordia de ellos, les pagaran sus deudas y les permitieran generosamente continuar con su comercio a condición de que retiraran inmediatamente los barcos de la boca Tigris y no se atrevieran a provocar disturbios. Por lo que el emperador reprendió al general Yang Fang por aceptar una tregua en vez de resistir. El emperador, pobrecito, ya estaba arrancando el pelo. Me lleva a la verga. Ojo, el emperador no fue informado de la expedición británica, que ellos no habían sido derrotados y que estaban prácticamente intactos. La corte imperial continuó debatiendo el siguiente paso de Chile en la guerra, ya que Don Juan quería recuperar Hong Kong. O sea, güey, pues tú que los chinos perdieron 30,000 hombres, los británicos perdieron 200 y lo que le informaban al emperador, ganamos. Vamos verguísima, güey. Vamos, cabrón. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien. Es así como cuando tú... Nunca hemos estado mejor. Cuando tu mamá te preguntaba cómo ibas en la escuela. Bien, jefa. ¿Cómo fue el examen de mate? Yo creo que sí. Oye, pasé, ¿pero traes el examen? No, es que la maestra no nos deja traerlo. No. Y al final del semestre, ¿por qué sacaste 6? Hijo de tu puta madre. Es como, mamá, es que... No sé qué pasó. No sé qué pasó. Yo creo que tienes que ir a hablar con la maestra. De hecho, un dato rápido para Guangzhou y Cantón es el mismo lugar. Sí. Para los que pueden estar confundidos. Sí, perdón, es que yo hablo chino. Oh my God. Sí, Cantón y Guangzhou puede ser, es exactamente el mismo lugar. Bueno, Elliot quería cesar las operaciones militares y reabrir el comercio, mientras que el general Go quería... Ese güey quería vender droga. Elliot quería vender droga. Elliot era como... No puedo decir su nombre. Elliot era como ya saben quién. Sí. Así como, no nos vayamos a ningún conflicto con Estados Unidos, porque no llegamos a unos acuerdos. Eran terroristas. Estos güeyes también eran terroristas, güey. Sí, güey. Mientras que el mayor general Go quería capturar la ciudad de Amoy y bloquear el río Yangtze, ¿no? En julio un tifón azotó Hong Kong, dañando a los barcos británicos en el puerto y destruyendo muchas de las instalaciones de la expedición que se estaban construyendo en la isla. Pero el 29 de julio, Elliot fue informado que había sido reemplazado por el superintendente Harry Pottinger, quien llegó a Hong Kong el 10 de agosto para comenzar su administración. Ese para mí es el mejor título. Suena bien chido. Superintendente. Superintendente. A mí me suena a Los Simpsons.
Superintendente Charmer. Pottinger quería negociar términos con Qing, con la dinastía Qing, para todo el país en China, en lugar de solo el Río de la Perla, por lo que rechazó a los enviados chinos en Cantón y dio permiso para que las fuerzas expedicionarias continuaran con sus planes de guerra. El almirante William Parker también llegó a Hong Kong para sustituir a Humphrey Fleming Singhouse, que falleció de fiebre como comandante de las fuerzas navales británicas. Y los comandantes británicos acordaron a trasladar las operaciones al norte para presionar a Pekín para finalmente zarpar hacia la ciudad de Amoy el 21 de agosto. Sí, o sea, se iban comiendo todo a su paso, güey. O sea, los británicos fue como de, este perro de Elliot quiere la paz y quiere comerciar. Nosotros queremos guerra y comerciar, güey. Queremos todo, chingue su madre, ¿no? Por lo que el 25 de agosto la flota británica entró al estuario de Yulong y llegó a la ciudad de Amoy, que la ciudad estaba preparada para un asalto naval, ya que los ingenieros militares Qing habían construido varias baterías de artillería en los acantilados de granito que dominaban el río. Por lo que Parker consideró demasiado arriesgado un asalto naval, así que llevó a Gough a un ataque combinado terrestre y naval contra las defensas. Sí, eso, güey, decían de que, güey, tú quieres, o sea, el Palmer quería seguir sacando, y digo, el Elliot quería seguir traficando droga y los otros, y el resto del ejército británico decía, güey, nosotros sabemos cómo sacar dinero de la guerra, tú no te preocupes, sí, mi hermano. Sí, tranquilo, papito. Sí, tú no te preocupes. Aquí cerrando el hortito. Cerrando el hortito, justamente. ¿No? Donde, pues, finalmente se enfrentaron 15 barcos británicos con 2.500 tropas contra 26 juncos y 10.000 soldados chinos. Que, obviamente, adivina quién ganó. Sí, los británicos, ¿no? Sí. Teniendo 2 muertos y 15 heridos. Y el emperador así, ¡hey, ganamos! Mientras que los chinos perdieron 60 muertos, 500 cañones capturados y 26 juncos capturados, güey. O sea, güey, pobres. Ay, y aparte recordemos que, ¿te acuerdas de dónde venía la flota naval china, güey? De la reina pirata, cuando llegaron al acuerdo con la dinastía Qing para darles todos sus barcos a cambio de que le dieran un indulto. Sí. Cierto, ¿no? Cierto. Varios grandes buques británicos no lograron destruir la mayoría de las baterías chinas, que resistieron más de 12.000 balas de cañones disparadas contra ellas, por lo que la posición fue escalada y capturada por la infantería británica. Sí, la ciudad de Amoy fue abandonada el 27 de agosto y los soldados británicos entraron en el centro de la ciudad, donde volaron el polvorín de la ciudadela. Capturaron 26 juncos chinos, cientos de cañones, y los británicos arrojaron los cañones capturados al río. Lord Palmerston quería que Amoy se convirtiera en un puerto comercial internacional al final de la guerra, pero Gough ordenó que no se tolerara el saqueo. Por lo que Gough ordenó que no se tolerara el saqueo y ordenó a los oficiales que aplicaran la pena de muerte a cualquiera que fuera descubierto saqueando. Sin embargo, muchos comerciantes chinos se negaron a solicitar la protección británica y fueron tildados como traidores. Sí. Los británicos se retiraron a una isla del río donde establecieron una guarnición y bloquearon el río, y con la ciudad vacía del ejército, campesinos, criminales y desertores. Con la ciudad vacía de ejército, campesinos, criminales y desertores sacaron toda la ciudad. No, el ejército de la dinastía Qing recuperó la ciudad y restableció el orden varios días después, por lo que el gobernador declaró la victoria y hundió 5 barcos británicos. Neta, no mames, güey. ¿Qué pendejos eran hasta? Neta, güey, así de que... Uno que juega Race of Nations, que tópate eso, güey. Pero yo creo que viene más de el miedo que le tenían al emperador, güey. Sí, cabrón. ¿Sabes? Porque, güey, ¿qué es, güey? O sea, o le digo que ganamos y me pelo con mi familia a las montañas, o me matan. En el momento que le digo que perdimos, me matan. Porque, güey, tópate eso, güey. Ya las habían robado las ciudades más importantes a lo largo del Río de la Plata y le siguen diciendo al emperador, güey, ganamos, güey. De la Perla, sí. El Río de la Plata. El Río de la Plata está hasta acá, sí. Y le dicen, güey, y destruimos 5 buques británicos, güey, ¿no? Y de hecho, pues justo ya mientras tanto en Gran Bretaña, el Lord Palmerston, pues ya había cesado como ministro de Asuntos Exteriores el 30 de agosto y su sucesor, el primer ministro Lord Melbourne, abogaba por una contienda más... William Lamb. ¿William Lamb? William Lamb, segundo vizconde de Melbourne. Aquí yo tengo en mi lista, dice, el propio primer ministro Lord Melbourne. Ah, bueno, está bien. Ese, güey. Así le decían sus tíos. ¿Y dónde es Melbourne? En Australia. Perfecto. Trabajas para ellos, perro. Bueno, pero pues lo más... yo creo que primero fue en el Reino Unido y después fue en Australia. Es como Guadalajara, ¿no? Sí. Guadalajara primero fue en España y luego fue acá. Ajá.
Bueno. Pero bueno, sí, justo. Y entonces llegamos a septiembre de 1841, ¿no? Que el barco de transporte en Nerbudda se hundió frente a las costas de Taiwán tras un breve enfrentamiento con un fuerte chino. Seguramente le dijeron al emperador, güey, lo hundimos nosotros. Güey, ganamos, güey. Ya se fueron corriendo, nadando todos de regreso a la Gran Bretaña, ¿no? Sí, ¿por qué perdimos? Le pegamos un arrecife. Entonces, los supervivientes del Nerbudda fueron apresados por las autoridades chinas. 197 de ellos serían ajusticiados el 10 de agosto de 1842, mientras que 87 más morirían de enfermedades. Sí, en octubre los británicos consolidaron su control sobre la costa central china. Cantón había sido intercambiada por Hong Kong bajo las autoridades de Qinshan en enero de 1841, por lo que la isla fue repoblada por la dinastía Qing. Temiendo que los chinos mejoraran la defensa de la isla, los británicos decidieron volver a hacer una invasión militar, ¿no? Los británicos atacaron a los Qing el 1 de octubre y se dio la segunda toma de Chunsan, donde los británicos mataron a 1,500 soldados Qing y capturaron Cantón. La victoria se restableció con el control británico del importante puerto de Dinghai, perdón. El 10 de octubre, los británicos bombardearon y capturaron un fuerte en las afueras de Ningbo, en el centro de China, y se desató una batalla entre el ejército chino y una fuerza china, el ejército británico y una fuerza china en la carretera de la ciudad de Qinghai y Ningbo, donde los chinos nuevamente fueron derrotados. Las autoridades evacuaron Ningbo y la ciudad desierta fue tomada por los británicos el 13 de octubre. Los británicos capturaron una fábrica de cañones imperiales de la ciudad, lo que redujo la capacidad de los Qing para reemplazar el equipo perdido, y la caída de la ciudad amenazó al río Qiantang. La captura de Ningbo obligó a los británicos a revisar su política hacia el territorio ocupado chino y los premios de guerra, ¿no? Porque era así como de, güey, a ver. Estamos capturando absolutamente todo, pero ¿qué va a pasar, carnal? ¿Quién se queda con todo? Sí, y los premios, güey. Y los premios, no, y aparte, pues obviamente divertido. Los británicos se saquean y se quedan la plata. ¿Para dónde va la plata? ¿Para el ejército? ¿O para los altos mandos? ¿O para el gobierno? O para el East ¿no? Trading Y también, Company. obviamente, los británicos dicen, güey, nosotros somos los que estamos peleando, güey, ¿no? Imagínate, y aparte recuerden que es un ejército privado, güey, ¿no? Porque se tenían que ver quién se quedaba el botín de guerra. La West Indian Trading Company, o East Indian Trading Company, bueno, la Compañía Británica de las Indias Orientales, o el Imperio Británico. Ajá, sí, y aparte, pues justo le dices a la persona que está peleando, güey, no toques nada porque todo es para la reina. ¿Qué? Yo estoy peleando aquí, güey, la reina, ¿qué pitos toca? El almirante Parker y el superintendente Pottinger querían un porcentaje de todas las propiedades chinas capturadas perdidos. Se entregara a los británicos como botín de guerra, mientras que el general Go argumentó que esto solo podría a la población china en contra de los británicos y que si había que confiscar propiedades, estas debían ser públicas y no privadas. La policía británica finalmente estableció que el 10% de todas las propiedades capturadas por las fuerzas se confiscarían como botín de guerra en represalia por las injusticias cometidas contra los comerciantes británicos. No es así como, a ver, no saquen todo. Nada más una parte. Sí, nada más una parte. ¿No? Los combates cesaron en el invierno para que los británicos se pudieran reabastecer, y los informes falsos enviados por Jinshan al emperador en Pekín hicieron que se minimizara la continua amenaza británica. A finales de 1841, el emperador Duangong descubrió que sus funcionarios en Guangzhou, en Cantón, y Amoy le habían estado enviando informes falsificados. Ordenó que el gobernador de Guangxi le enviara informes claros de los acontecimientos en Cantón, señalando que Guangxi, al ser una provincia vecina, tendría informes totalmente independientes, ¿no? Advirtió a Liang, que era el gobernador de Guangxi, que podría verificar su información obteniendo investigaciones secretas de otros lugares. O sea, que le dijo a Liang así como de, güey, si tú me mientes también como me están mintiendo los perros de Cantón y de Amoy, a ti también te va a ir mal, ¿no? Sí. A Jinshan. Jinshan fue llamado de vuelta a la capital y enfrentó un juicio ante la corte imperial, lo que lo destituyó del mando. Conscientes de la gravedad de la amenaza británica a las ciudades, la China comenzó una serie de fortificaciones contra las incursiones navales, ¿no? Por lo que el emperador de Duangong ordenó a su primo Jin He que retomaran la ciudad de Ningbo. O sea, güey, imagínate que el emperador no sabía que había perdido 2 ciudades importantísimas, güey, y su producción de cañones más importante. ¿No? Y tuvo que mandar a su primo así, güey, a ver, checa, por favor. En Ningbo, los británicos atrajeron al ejército Qing hacia las calles de la ciudad antes de abrir fuego, lo que provocó numerosas bajas chinas. Los británicos persiguieron al ejército en retirada, capturaron la ciudad de Xixi. Después, el importante puerto de Chapú fue capturado en la batalla de Chapú.
donde una flota británica bombardeó la ciudad, forzando su rendición, y un remanente de 300 soldados de las 8 banderas detuvo el avance británico durante varias horas, pero este fue finalmente roto. Sí, y aquí ya justo creo que llegamos a la última campaña antes del Tratado de Nankín, que fue, pues ahora sí, casi, no el primer tratado desigual, pero bastante desigual ya era, ¿no? Sí, pero justo que es la campaña del Yangtze. La campaña del Yangtze en 1842, que ya justo para finales de mayo de 1842, pues buena parte de los puertos de China Central ya estaban bloqueados por los británicos y el general Gu decidió entonces asestar un golpe definitivo a las finanzas del Imperio Qing, atacando el río Yangtze, ¿no? Que pues era el eje del comercio interno de China, ¿no? Entonces reúnen una fuerza de 25 barcos de guerra, 10,000 soldados en Ningpo y Chapú en mayo, planteando avanzar hacia el interior del valle de Yangtze. La avanzadilla de esta expedición consiguió capturar cerca de Nankín las barcazas que transportaban la recaudación de impuestos de toda China. Güey, ya, ahí se los super cogieron, güey. ¿Cómo que agarras los barcos que traen todos los impuestos de China, güey? Literal, güey. asestando un duro golpe a los ingresos de la corte imperial de Pekín. Y ahí fue cuando el emperador dijo, ey, como que algo ya... como que algo está pasando, algo está pasando, ¿no? Sí, güey. El 14 de junio, el río Huangpu fue capturado por la flota británica y el 16 de junio estuvo la batalla de Wuzhong, donde los británicos capturaron Wuzhong y Baoshan en las afueras de Shanghái, donde, pues, Shanghái, o sea, siendo ya una de las ciudades más importantes, ya no tenía absolutamente ningún tipo de defensa, por lo que fue ocupado por los británicos el 19 de junio y tras la batalla, Shanghái fue saqueada. Sí, y ahí ya se les había olvidado a los británicos lo de no saquear. Ya dijeron, ajá, güey. No solo fueron los británicos, güey. Shanghái fue saqueada por abanderados de la dinastía Qing en retirada, soldados británicos y civiles locales. Sí. O sea, todo dijeron, mundo saqueó Shanghái. Ajá, dijeron, a la verga, tú ya. agarras las cosas y vete de aquí, Sí. y tú agarras las cosas y quédatelas para ti. Ajá. La caída de Shanghái dejó vulnerable la vital ciudad de Nanjing, donde los Qing reunieron un ejército de 56,000 soldados manchúes y para poder ya defender la provincia de Liangyang y reforzar las defensas fluviales del Yangtze, que es el Yangtze, el río de los ríos más importantes de China, que los iba a llevar directamente a Pekín. Y así fue como de, güey, ¿sabes qué? Sí, ya. Güey. El comandante de la dinastía Qing liberó a 16 prisioneros británicos con la esperanza de alcanzar un alto al fuego, pero la mala comunicación llevó a que los Qing como a los británicos rechazaran cualquier tipo de propuesta de paz. Pues sí, güey, acuérdense que los británicos tenían prohibido aprender chino. Obviamente. En secreto, el emperador Daoguang consideró firmar el tratado de paz con los británicos. ¿Cómo les gustaban los secretos estos, cabrones? Es que era la diplomacia secreta todavía, carnal. Pero solo al respecto al río Yangtze y no a la guerra en su conjunto. De haberse firmado, se habría pagado a las fuerzas británicas para que no entraran al río Yangtze. El 14 de julio, la flota británica en el Yangtze comenzó a remontar el río y el reconocimiento alertó a Gu sobre la importancia de Shenyang para poder capturar esta ciudad, ¿no? La mayoría de los cañones de la ciudad se habían ubicado en otra ciudad, por lo que fue muy sencillo tomar la ciudad de Shenyang. La flota británica llegó a la ciudad en la mañana del 21 de julio y los fuertes chinos que defendían fueron destruidos. Los defensores chinos se retiraron a las colinas circundantes, lo que provocó un desembarco británico prematuro y la lucha estalló cuando miles de soldados chinos emergieron a la ciudad, iniciando la batalla de Xinjiang. Imagínate, güey, o sea, yo no me imagino este tipo de lugares, güey, o sea, de cuántas batallas. Güey, pero escucha esta súper estupidez. La batalla de Xinjiang, como se le conoce, fue la más sangrienta para los británicos. Perdieron 36 soldados. 107 heridos y 3 perdidos, güey. Amigos británicos. Y también perdieron 3 marineros y 21 marineros británicos heridos. Para mí que se perdieron, así. Y los chinos perdieron 1,000 hombres, ¿no? Los ingenieros británicos volaron la puerta occidental e irrumpieron la ciudad, donde se desató una fuerte lucha callejera. Shenyang quedó devastada por la batalla y muchos soldados chinos y sus familias se suicidaron antes de ser prisioneros. Sí. La captura de Shenyang paralizó el sistema de Huaiyong y afectó gravemente la capacidad china para distribuir el grano por todo el imperio. Por lo que, pues también otro gran golpe duro hacia la dinastía Qing. Ahora, imagínate, güey, ya dejaste la dinastía sin dinero, sin comercio internacional, güey, y ahora los dejaste sin comida, güey. Si algo no puede soportar la población, güey, y tú lo has dicho en varios podcasts, es no comer. No comer, Entonces ya fue cuando Dan Wang dijo, el emperador de la dinastía, dijo,
ok. Ok. Ya nos está yendo de la verga. Están a punto de llegar a Pekín, güey. Firmemos algo. Vamos a ver qué pedo. Y justo ya llegamos a la época. Pues ya, o sea, yo creo que con esto termina la primera guerra del opio. Llegamos al 14 de agosto de 1842. Una delegación china encabezada por Ji Jing y Li Pu salió de Nankín para encontrarse con la flota británica. Tras 2 semanas de negociaciones, los británicos alcanzaron un principio de acuerdo con el que poner fin al conflicto. O sea, como que ya llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces, las negociaciones se demoraron varias semanas ante la insistencia británica de que el tratado debía ser aceptado por el emperador Dao Wang. Para ese entonces, los estragos que los británicos habían causado en infraestructuras fundamentales del imperio chino eran tales que el gobierno imperial aconsejó al emperador a aceptar ese acuerdo. Que es el acuerdo del Tratado de Nankín, que los chinos lo consideran como el tratado desigual de Nankín. De los primeros tratados y es de los desiguales. primeros tratados desiguales de toda la historia diplomática. Para los que no sepan qué es un tratado desigual, es básicamente donde se supone que cuando ustedes hacen diplomacia, tienen que llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Donde hay un dicho en relaciones internacionales que dicen, si todos quedaron enojados, entonces se hizo una buena diplomacia, ¿no? Porque todo el mundo tiene que ceder algo para poder obtener algo. Entonces, obviamente tienes que llegar a ese punto de acuerdo. Cuando se hacen tratados desiguales que se han hecho a lo largo de la historia diplomática, es que básicamente uno de los lados queda totalmente de desacuerdo y el otro de los lados queda totalmente satisfecho. Sí, ¿no? Sí, que esos son los de suma cero, ¿no? Que los de suma cero es esta situación donde la ganancia de un participante es exactamente igual a la pérdida de otro. Básicamente que los términos de este tratado, el propósito fundamental era cambiar el marco del comercio exterior impuesto por el sistema de Cantón, vigente desde 1760. En virtud del artículo 5, el tratado abolió el antiguo monopolio de los cojones y sus 13 fábricas en Cantón, donde 4 puertos del tratado adicionales abrieron al comercio exterior junto a Cantón, que eran las islas de Xiamen, Fonzhou, Ningbo y Shanghái. ¿No? Donde los comerciantes extranjeros podían comerciar con quien quisieran. Gran Bretaña también obtuvo el derecho de enviar cónsules a los puertos del tratado, a los cuales se les otorgó el derecho de comunicarse directamente con los funcionarios chinos locales, establecido en el artículo 2 del Tratado de Nankín. El tratado estipuló que el comercio de los puertos de tratado estaría sujeto a aranceles fijos que debían ser acordados entre el gobierno británico y la dinastía Qing. O sea, básicamente se acabó el monopolio de los cojones. Ya había cónsules, todavía no había embajadores, pero ya podían haber cónsules que vieran por la seguridad o los intereses de la población británica en China. Se eliminaban las 13 fábricas y se abrían 4 puertos comerciales. O sea, les fue de huevos. Sí, a los británicos. La dinastía Qing estaba obligada a pagar al gobierno británico $6 millones de plata por el opio confiscado en Lin Sheshu en 1839, $3 millones en compensación por las deudas de los comerciantes en Cantón que tenían con los británicos, $12 millones adicionales en reparación de guerra por los gastos de guerra, con un total de $21 millones que tenían que pagarse en plazo de 3 años, con un interés anual del 5% por el dinero no pagado a tiempo. No, unos pasados de verga. El gobierno Qing se comprometió a liberar a todos los prisioneros de guerra británico y otorgar una amnistía general a todos los súbditos chinos que habían cooperado con los británicos durante la guerra. Los británicos se comprometían a retirar todas sus tropas de Nanjing, el Gran Canal y el puesto militar de Shanghái, así como no interferir con el comercio de China en general una vez que el emperador diera su aprobación al tratado y se recibiera el primer pago. Las tropas británicas permanecerían en Wulangyu y Shaobaoshan hasta que el gobierno de la dinastía Qing pagara las reparaciones íntegramente. Ya. No solo eso, hermano. No solo eso, güey. ¿Qué más? No mames, güey. En 1841 se envió un borrador de tratado para la orientación del plenipotenciario Charles Elliot, o el narcotraficante mayor. Tenía un espacio en blanco después de la palabra cesión de las islas de... Pottinger envió este antiguo borrador a Tratado de la Tierra con S, tachado islas, y la palabra Hong Kong colocado totalmente después. Robert Montgomery Martin, tesorero de Hong Kong, escribió un informe oficial. Tras leerse los términos de paz, el Hipó, el comisionado principal, hizo una pausa esperando algo más y finalmente preguntó: ¿eso es todo? El señor Morrison preguntó al teniente coronel Malcolm, secretario de Pottinger, si había algo más, y al recibir la respuesta negativa, el Hipó inmediatamente y con gran tacto cerró la negociación diciendo: todo está concedido, está cedido, está concluido. El gobierno de la dinastía Qing acordó convertir a la isla de Hong Kong en una colonia de la corona, cediéndola a la reina Victoria de la Gran Bretaña a perpetuidad para proporcionar a los comerciantes británicos un puerto donde pudieran
reacondicionar sus barcos y almacenar provisiones. Artículo 3. Posteriormente, Pottinger fue nombrado el primer gobernador de Hong Kong. Que, ojo, estos tratados a perpetuidad duran 80 años. Eso hay que saberlo muy bien. No existen tratados a perpetuidad para siempre, así. Para siempre en sesiones. En teoría, todos los tratados tienen una validez de 80 años según las nuevas normas diplomáticas. Es por esto que Hong Kong se le regresa a China apenas, ¿no? Sí, no tiene mucho, güey, porque justamente se volvieron a firmar unos tratados donde se prometía que Macao y Hong Kong iba a regresar a China, porque Macao, recuerden que también era una colonia portuguesa. En 1860, la colonia se amplió con la adición de la península de Kowloon en la Convención de Pekín, y en 1898, la Segunda Convención de Pekín expandió aún más la colonia con el arrendamiento a 99 años de los nuevos territorios. En 1984, los gobiernos del Reino Unido y la República Popular China concluyeron la Declaración Conjunta Sino-Británica sobre la cuestión de Hong Kong, bajo la cual la soberanía de los territorios arrendados junto a la isla de Hong Kong y Kowloon, cedidos bajo la Convención de Pekín de 1860, iban a ser transferidos a la República Popular China en 1997. ¿No? Básicamente fue como de, bueno, a ver, sí está cedido, pero luego vamos a acordar que va a ser rentado para que me regreses todo este pedo. Obviamente con ciertos tratados, porque los británicos y los chinos, pues, iban a hacer mucho comercio y fue como de, ¿qué quieres, China? Quiero Hong Kong. Sí, no, y no duden ni un segundo que los problemas que tiene ahorita China con Hong Kong, esto también es parte de sus antecedentes, ¿no? El emperador Dao Wang dio su aprobación el 8 de septiembre. Y tras la llegada de su aprobación a Nanjing el 15 de septiembre, el secretario de Pottinger, George Alexander Malcolm, fue enviado a bordo del vapor Auckland a la mañana siguiente a la corte de St. James con una copia para su ratificación por la reina Victoria. El emperador ratificó el tratado el 27 de octubre y la reina Victoria añadió su aprobación por escrito el 28 de diciembre. La ratificación se cambió en Hong Kong el 26 de junio de 1843. No manches, qué terror, ¿eh? Yo justo aquí tengo las consecuencias financieras y sociales. O sea, de que, verga, ¿por qué estoy hablando como José, güey? No soy Iker, soy José en este capítulo. ¿Qué pedo, no? Mi compita se quedó una liviane, viejo, por favor. Bueno, después del Tratado de Nankín, China entró, obviamente, en una grave crisis económica. O sea, güey, ahí ya perdieron durísimo. Y, güey, espérense que les contemos de la Segunda Guerra del Opio porque van a ver lo que es bueno, güey. O sea, obviamente la crisis del opio se mantuvo, ¿no? Y esto provocó el colapso del tipo de cambio entre plata y las monedas del cobre chinas. O sea, nominalmente, un tael de plata, que eran más o menos 37 gramos, cotizaba, un tael de plata equivalía a 1,000 monedas de cobre. Y ya para 1845, un tael cotizaba a 2,200 monedas de cobre. O sea, de que eso hizo que los impuestos se doblaran, güey. O sea, las personas en China pagaban el doble de impuestos, güey. En el campo, el deterioro de la economía y la escalada de impuestos supuso que los campesinos se endeudaran cada vez más con los terratenientes, que ahora ya podían ser británicos, güey, ¿no? Los desahucios se generalizaron y los campesinos expulsados de sus tierras empezaron a unirse a bandas de forajidos y sociedades secretas. Al abandonar el campo, la producción agrícola entró en declive, lo que llevó a hambrunas generalizadas. En las ciudades, los artesanos urbanos se enfrentaron a un panorama desolador. Las facturas inglesas y europeas, mucho más baratas, entraron con fuerza en el mercado chino y pues esto causó el desempleo generalizado, hambrunas urbanas y un gran descontento popular. Obviamente, ¿no? Entonces, entre 1842 y 1849 hubo unas 100 revueltas populares que en 1850 estallarán en Guangxi la rebelión de Taiping, que ya les contaremos en la Segunda Guerra del Opio cómo se desarrolló la rebelión de Taiping, y pues se dieron numerosos casos de pogromos y ataques contra los demonios extranjeros, ¿no? Ya obviamente pues la xenofobia estaba a todo lo que daba porque pues la gente ya sabía que la causa de todos sus problemas eran los británicos, güey, ¿no? A los que se les culpaba por todo, sobre todo en Cantón y Fushu. Y ya, pues justo con el acceso al trono del emperador Xianfeng en 1851, la corte imperial intentó renegociar los términos del Tratado de Nankín y pues las potencias occidentales dijeron, ¿tú qué crees, güey? Sigue preguntando, pendejo. Simón, sigue cayendo. Eso se predispuso a muchos chinos en contra de la dinastía Qing
que dio vida a la rebelión, ¿no? Naturalmente, ¿no? Entonces el gobierno imperial, presionado para derrotar a los Taiping por las potencias occidentales y para expulsar a los extranjeros por el pueblo llano, fue incapaz de dar respuesta a los problemas de China y acabó sucumbiendo a la Segunda Guerra del Opio. Así es. Porque algo que no mencionamos es que justamente en el Tratado de Nanking habría otra vez la apertura del comercio de opio a China. Fue como, me lo legalizas, carnal. Legalize it, bro. Legalize it, bro. Así como vas, güey. Aparte, en el Tratado Suplementario de Vogue, el Imperio Qing también reconoció a Gran Bretaña como una igual a China y otorgó a los soldados británicos privilegios extraterritoriales en los puertos del tratado. En 1844, Estados Unidos y Francia firmaron tratados similares con China, que es el Tratado de Wangjia y el Tratado de Whampoa, ¿no? Respectivamente. Además de abrir a China a los comerciantes de opio europeo, el comercio europeo de mano de obra china cautiva experimentó un auge. Los capitalistas anglófonos se referían a este comercio como veneno y cerdo. ¡Hala! Se exigió a China que permitiera la entrada de misioneros extranjeros y los tratados desiguales otorgaron a las potencias europeas jurisdicción sobre las misiones y cierta autoridad sobre los cristianos chinos, güey. No mames, güey, o sea, neta... Sí, les fue como en feria, pero, güey, pero o sea, recio. Todavía espérense porque van a ver que todavía no empieza la feria, güey. Sí, güey. Literal, no. si parece que les fue como en feria, aguántense. La Segunda Guerra del Opio es donde les fue de la chingada también. La guerra marcó el inicio de los nacionalistas chinos del siglo XX, claro, que denominaron obvio, como cabrón. el siglo de la humillación. Sí, obvio, güey. La facilidad con la que las fuerzas británicas derrotaron a los ejércitos chinos numéricamente superiores dañó el prestigio de la dinastía. El Tratado de Nankín fue un paso hacia la apertura lucrativa del mercado chino al comercio global y tráfico de opio, y la interpretación de la guerra durante mucho tiempo fue la norma de la República China, que se resumió en 1976 como la Guerra del Opio, en la que el pueblo chino inició la lucha contra la agresión británica, marcó el comienzo de la historia moderna china y el inicio de la revolución democrática burguesa del pueblo chino contra el imperialismo y el feudalismo, ¿no? El Tratado de Nankín, el Tratado Suplementario de Vogue y dos acuerdos franco-estadounidenses fueron tratados desiguales firmados entre 1842 y 1844 que socavaron los mecanismos tradicionales de las relaciones exteriores y métodos de comercio controlado por China. Se abrieron las 5 puertas al comercio, las cañoneras y residencias extranjeras. Hong Kong fue confiscado por los británicos. Se abolieron los aranceles que impidieron a China futuros aranceles para proteger a las industrias nacionales. Sometió a las leyes civiles y penales de su país de origen. El problema del opio nunca se abordó y tras la firma del tratado, la adicción del opio se duplicó. China se vio obligado a pagar $21 millones. Verga. Un par de años después de la firma de los tratados, la rebelión interna comenzó a amenazar el comercio exterior debido a la incapacidad del gobierno de la dinastía Qing para controlar la recaudación de impuestos sobre mercancías importadas. El gobierno británico convenció a la corte de Manchú para que permitiera a los occidentales a participar en asuntos oficiales del gobierno. Para la década de 1850, el Servicio de Aduanas Marítimas de China, una de las burocracias más importantes del gobierno manchú, estaba parcialmente atendido y gestionado por extranjeros occidentales. En 1858 se legalizó el opio y que seguiría siendo un problema. Obvio, güey. Pues, Sí, güey, güey. sí era un problema desde... Por eso empezó, güey. O sea, imagínate que China tuvo que pasar por todo lo que pasó. Pero súmale Sí. que tuvo todo ese tiempo una población adicta a las drogas, Sí, güey. La Primera Guerra del Opio reflejó y contribuyó a un mayor debilitamiento del poder y legitimidad del Estado chino. El sentimiento anti-Qing se agravó en forma de rebeliones como la rebelión de Taiping, una guerra que duró de 1850 a 1864, en la que murieron, adivina cuántos, güey. 80,000 personas. 20 millones de chinos, A cabrón. la verga, güey. Sí, la rebelión de Taiping, güey. ¿Cómo crees? Sí, cabrón. No, pues tenemos que hablar de ella, güey. Sí, güey. Rebelión de Taiping o Guerra Civil de Taiping o Revolución o Movimiento fue una guerra civil en China entre la dinastía Qing y el reino celestial Taiping. El conflicto duró 14 años desde su estallido en 1850 hasta la caída de Nanjing, controlada por los Taiping, ¿no? Rebautizada como la capital celestial. Órale. ¡Hala! Güey, tenemos que hablar de Súper, esto, tenemos que cabrón. hablar de eso para cuando hablemos de la Segunda Guerra del Opio. Lo más Sí, probable güey. es que ya O sea, tendrán ve, todos ustedes el contexto. Ejército de los 8 estandartes, que era la dinastía Qing con los franceses y los británicos, que era aproximadamente 1.200.000 soldados contra el ejército de Tianping, que eran un poco más de 500.000, ¿no? El declive de la dinastía Qing comenzaba a sentirse en gran parte de la población china, ¿no? O sea, básicamente, güey, Sí, ya les fue de la chingada, pobres, güey. Les fue muy pobres mal. terriblones. Pero mira, la neta que ahorita, para como estamos,
lo padre de conocer toda esta historia, y por eso se las contamos, es para que tengan el contexto de por qué estamos donde estamos y por qué China se encuentra en el lugar en el que está, ¿no? Ya les contaremos después de la Segunda Guerra Mundial, pues o sea, todas las decisiones que tomó China para evitar que esto le volviera a pasar, y es por eso que China está ahorita en el lugar en el que está, pues justo. Económicamente, diplomáticamente, políticamente. Sí, este es mundo. el antecedente directo por qué China va a ser la potencia mundial. O sea, y es impresionante, ¿no? Sí. 100 años, no, 200 años antes, güey. Muy cabrón. Sí, es muy cabrón, güey. Entonces, pues, para conclusiones de estos 2 capítulos, los británicos son unos hijos de puta. Sí, el imperio... El imperio británico era un hijo de la chingada, El imperio británico, que se va a la verga la reina Victoria, la narcorreina Victoria. La narcorreina Victoria. En pantalla van a estar apareciendo también los títulos de las novelas que estamos... la novela histórica, no ficción, ficción y los libros prohibidos, para que ustedes puedan votar por su favorito. Son 3, 6, 9, son 12 libros. Aquí los tengo. Si no los quieren ver en pantalla, se los voy a leer. De novela histórica, en la categoría de novela histórica, tenemos La crónica de una muerte anunciada, El lector, de Bernard Schenck, y No oyes ladrar a los perros, que está dentro del Llano en Llamas. También tenemos en los de no ficción, tenemos Todo es tuberculosis, que es un gran libro de John Green, Cosmos, de Carl Sagan, y La utilidad de lo inútil, de Nuncio Ordere. También tenemos en los libros de ficción Todos los sistemas en rojo, que es así de ciencia ficción, El oso y el ruiseñor, y el proyecto Hail Mary de Andy Weir, un librazazazo, por favor escójanlo, se los recomiendo muchísimo. Y en los libros prohibidos tenemos La rebelión en la granja, Las venas abiertas de América Latina, muy libro importante, y El beso de la mujer araña. Todos oscilan entre las 150 y las 300 páginas, lo escogí para que todos tengamos tiempo libre en este mes para poder diferir sus páginas y que puedan leerlo a gusto y a conciencia. Entonces van a aparecer aquí en pantalla todos los libros para que los puedan ver ustedes. Amigos, acuérdense que no hubo comentarios. No hubo comentarios. Sí. A ver, a los comentarios. Bueno, nada más. Oye, yo quiero mandar un gran saludo a un Didi, güey, que pensó que yo era el tío Cardef. Hijo de perra. Dice, tú eres el tío Cardef, ¿verdad, güey? Le dije, no, es la historia para tontos. ¿No son el mismo? Le dijo, no, tampoco parezco de Azcapo. Yo soy de Iztapalapa, hermano. Ahí, somos barrios distintos. Creo que se llamaba Mario, me parece. Mario el Didi. Mario el Didi. El güey que me recogió de la embajada de Estados Unidos. Un saludote. Mario el Didi. Te queremos mucho, Mario el Didi. Y vamos a leer unos comentarios. De Dewin Reyes Sánchez. Dice, ya nos acostumbraron a que de las 1, 2, 3, etcétera, no los hagan luego, ya que se volvió hasta un gusto adquirido. Saludos a mi cara de mapa favorito y al único español que me agrada. Saludos, Dewin. Un Alejandro 7169 dice, opio que lo voy a ver. Opio. Hijo de su pucha, Pablo Robles dice, oigan, pero la nao de China, además de no venir de China, tampoco era nao. O sea, ni nao ni China. Ni de nao ni de China. Ni nao ni de China. Ni de nao ni de China, exactamente. Órale. Bueno, ganó los capítulos seriados. Entonces, cada vez que tengamos este tipo de capítulos van a ser seriados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque un güey nos dijo, aquí también en YouTube nos dijo que es que luego se le olvidan los sí. temas. Entonces, buenísimo. prefiere que sean seriados para justamente tener... Sí, hablando también del tío Cardef, JRN1498 pone, hagan algo con el tío Cardef. Ya hicimos algo con el tío Cardef. Hay que volverlo a invitar, que se vuelva a dar aquí una vuelta a nuestro tío favorito. Hicimos el capítulo de la guerra de las rosas. Si lo quieren buscar, ahí debe estar con el tío Cardef. Ariel Fernández dice, primera vez que los veo. YouTube me los acaba de recomendar con este video y voy a hacer el esfuerzo de seguirlos viendo y escuchar a pesar de lo incómodo que se me hace oírlos decir güey a cada rato. ¿Dijimos güey esta vez? Carajo. Sí, puta madre, güey. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que comprarnos un collar de perro. Sí, güey. De toques, güey. Cada vez que digamos, güey. Vale, cheto. Pero tienen un gran sentido del humor y me han hecho reír bastante hoy. Saludos de Buenos Aires. Nuevo suscriptor. ¡Viva la historia! ¡Woohoo! Aquí yo tengo Araceli, yo tengo que leer este comentario de Araceli. Hace 5 días dice, hola mis estimados, encantada con este capítulo. Solo me gustaría decir que ya pasaron los 3 meses que dijeron que necesitaban para preparar el capítulo de la Segunda Guerra Mundial y aún nada. Les juro que no existen personas más ansiosas que mi hija y yo esperando este capítulo y seguiremos esperando porque sé que no nos van a decepcionar. Cuando hablen de eso, también podrían comentar sobre la batalla de Normandía. Estaría súper interesante. Un beso, les amo. Araceli,
muchas gracias por tu comentario. Te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, habíamos dicho que había, o sea, ya lo tenemos pensado, pero para que salga la serie de la Segunda Guerra Mundial, habíamos dicho que queremos tener y llegar a los 100,000 suscriptores, que de hecho es mucho más que posible. Ujú. Órale, acaba de salir hace 8 minutos el tráiler de la película de Project Hail Mary, que es uno de los libros que está en el club de lectura. Oh. ¿Mm? Entonces, si quieren enterarse con nada más, ¿cómo se llama este güey? El guapo. Benjamín El de La La Netanyahu. Land. El de La La Land. ¿Cómo se llama el de La La Land? Ryan Gosling. Ryan Gosling. el Keanu guapo. Reeves. Bueno, pero Araceli, ayúdanos a llegar a los Sí. 100,000 seguidores. Y bueno, yo quiero leer un último Bueno, más. de esta Kim Favela. Kim Favela. Dice, hola tontos, terminé con mi chico y tuve muchísimos problemas personales. Si antes llamaba sus videos, ahora escucharlos ya se convirtió en mi comfort place. Y para no deprimirme tanto, escucho tanto nuevos como viejos videos y siempre me hacen reír mucho. Nunca he pagado una suscripción para algún creador de contenido, pero con ustedes y el club de lectura sí me atrevo a pagar el Patreon. Los TQM, y gracias por acompañarme en mis momentos tristes y felices. Los escucho ya hace como 3 años, pero ahora tocaron los tristes. Postdata, a ver si es cierto que Iker lee todos los comentarios. Bueno, los leí yo. Es que estás en YouTube. YouTube es mi área. Exacto, ¿sí? YouTube es el Así área que bueno, teca. si a ustedes como Kim Favela se quieren animar a suscribirse al Patreon, recuerden que nos pueden encontrar en patreon.com/historia para tontos, donde ya tendremos muchas actividades, contenido más exclusivo, las patas de Iker y mi estimada Kim Favela, que chingue su madre ese güey. Igual, recuérdate que there's plenty Que fish chingues on a the ese water. güey. Y qué mala suerte que te llamas Kim, porque si te llamas María, hubiera más beneficios en el Patreon. Amigos, acuérdense Las Marías tienen beneficio doble en el Patreon, sobre todo están culonas. Recuérdenlo. Amigos, acuérdense que los queremos mucho. Una disculpa por mi voz terrible el día de hoy. Y recuerden que no hay historia si no hay un... ¡Güey! Güey, por 18ª vez. 18ª vez. Ya, perdónanos. Hay que contarlos. Hay que contarlos. Adiós, tontos. Bye.